vamos a ver funciones trigonométricas. Recordemos así rápidamente, de una manera ahí gráfica, lo que habíamos dicho la vez pasada con el círculo trigonométrico, ¿verdad? Habíamos empezado definiendo las razones trigonométricas y al final terminamos haciendo un sistema de coordenadas donde pusimos un círculo de radio 1 centrado en el origen. Este círculo yo colocaba, voy a ponerlo también con un segmento, yo por aquí colocaba un ángulo cualquiera, digamos que es el ángulo zeta, y habíamos dicho que las componentes x y y del círculo para ese ángulo correspondían con coseno y seno del ángulo. La hipotenusa siempre era 1. Y bueno, eso había salido porque si yo hago el triángulo rectángulo, donde este cateto mide y y este cateto mide x, entonces calculando seno y coseno en ese triangulito, me dan que es la componente x y la componente y del círculo trigonométrico. Lo cual me da entonces una forma estándar de saber, ¿verdad? En un triangulito pequeño, cuáles son esas razones trigonométricas, ¿verdad? Cuánto me da el opuesto entre la hipotenusa y la adyacente, entre la hipotenusa opuesto, entre adyacente, esas cosas. Y entonces yo puedo utilizar esos resultados para cuando estoy trabajando con triángulos más grandes. Dijimos, si tiene las mismas razones, va a tener el mismo ángulo o los mismos ángulos. Y ese es, digamos, lo interesante de la trigonometría. Dijimos que el círculo trigonométrico me va a permitir entonces calcular el seno y el coseno en realidad ahora para cualquier ángulo. O sea, yo puedo calcular seno y coseno para el ángulo que yo quiera, ¿verdad? Aquí pueden ser ángulos de más de 90 grados. Simplemente me fijo en la componente X y Y del punto, ¿verdad? Ahí el ángulo que puse está cercano de los 270 grados o de los 3 pi medios, que es el ángulo cuadrantal que está en el Y negativo, ¿verdad? Entonces ya no estoy limitado a trabajar con triángulos rectángulos, que los ángulos están entre 0 y 90, sino que ahora estoy definiendo seno y coseno para cualquier ángulo, ¿verdad? Ahí en el círculo trigonométrico puedo seguir dando vueltas, ¿verdad? Puedo dar una vuelta completa, sumarle 2pi o 360 grados al ángulo y vuelvo a caer en el mismo lugar. Bueno, la vez pasada habíamos dicho entonces que como doy vueltas completas y caigo en el mismo lugar, entonces seno, coseno, tangente son funciones que se repiten cada 2pi e inclusive justificamos que tangente se repite cada pi, cada media vuelta. Esto me va a ayudar para hacer la gráfica de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces vean qué interesante. Vamos a empezar con la función seno. Función seno. Ok, la función seno es una función que toma todos los números reales. Estaba diciéndoles que en el círculo trigonométrico ya yo puedo coger cualquier ángulo. Pero vean qué interesante porque estamos diciendo que la función seno corresponde con la coordenada y del círculo trigonométrico. Bueno, ¿y entre qué valores de y está definido el círculo trigonométrico? Yo me fijo los y's como si me estuviera fijando en el ámbito, ¿verdad? De ese círculo. Y me doy cuenta que las y's aquí están entre -1 y 1, ¿verdad? Estamos en un círculo de radio 1, centrado en el origen. Entonces, en este caso, nuestras y's están trabajando entre -1 y 1. Muy bien, entonces seno siempre me devuelve valores entre -1 y 1. Siempre. Seno de cualquier ángulo devuelve valores entre -1 y 1. Y vamos a darnos cuenta que eso es cierto, ¿verdad? Vamos a tomar aquí una tabla de valores y me voy a ayudar de esa tabla de valores para hacer la gráfica de seno. En principio, bueno, la voy a hacer a mano primero, después se las voy a enseñar en GeoGebra.
Y después, ok, x contra seno de x. Ok, entonces primero la vamos a hacer a mano, luego se las muestro en GeoGebra, para que vean cómo queda o cómo se ve en la compu. Voy a ir tomando valores de x, y les repito, vean qué interesante, seno se repite, da lo mismo si yo doy una vuelta completa, cada 2pi. Quiere decir que yo en principio, para hacer esta tabla de valores, no necesito empezar, no sé, desde -10 y hacerla de -10 a 10, algo así. Sino que en realidad con solo que yo tome valores entre 0 y 2pi, con esa gráfica que voy a hacer, ya yo sé que se repite una y otra vez. Entonces solo hace falta que la haga entre 0 y 2pi. Como estoy trabajando con, bueno, radianes, o podría verlo en grados, pero la idea aquí es hacerlo en radianes. Entonces voy a ir tomando valores que tienen que ver con pi. Recuerden que la circunferencia completa es 2pi. Media circunferencia es pi medios, ¿verdad? Recuerden, este es el ángulo cero. La circunferencia completa es 2pi, eso es lo que mide una circunferencia. Entonces la mitad es pi, la cuarta parte es pi medios, bueno, por aquí 3pi medios. Y yo creo que lo voy a hacer por lo menos cada pi cuartos. O sea, como cogiendo el círculo y partiéndolo en 8 partes iguales. Para que me salga la gráfica, bueno, no, digamos que con bastantes puntos y pueda hacer una buena gráfica. Ok, entonces voy a coger pi cuartos, voy a coger pi medios, luego sigue 3 pi cuartos, luego sigue pi, luego tenemos a 5 pi cuartos, luego está 3 pi medios, luego sigue 7 pi cuartos y terminamos con el 2pi. Okay. Después de eso, la gráfica se va a volver a repetir una y otra vez y otra vez. Entonces, lo que les decía la vez pasada, bueno, esta función, ¿verdad? Senos y cosenos, la función seno y la función coseno. En realidad, uno podría venir, ¿verdad? Al círculo y decir, bueno, si el ángulo es de 45, o sea, si parto la mitad de este puntito, empezar a buscar quién es X y quién es Y, ¿verdad? Pero ese trabajo, bueno, ya alguien lo había hecho hace mucho, ¿verdad? La vez pasada les comenté que incluso antes, cuando no habían calculadoras, o no se conseguían fácilmente, eh, en los exámenes de bachillerato, por ejemplo, salían unas fórmulas, ¿verdad? Unas tablas con el montón de valores de seno, coseno, tangente para los distintos ángulos. ¿Verdad? Iban como de uno en uno, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 4 grados, y ahí iban dando los valores para seno, coseno, tangente. Bueno, ahora tenemos cálculo, ¿verdad? Entonces eventualmente lo podemos hacer más fácil. ¿Verdad? Aquí seno de 0 es 0. Si calculan seno de pi cuartos, recuerden que la cálculo esté en radianes. Si calculan seno de pi cuartos, les da raíz de 2 medios. Okay, 1.40 y algo. Perdón, eso es, perdón, 0,70 y algo es, ¿verdad? Raíz de 2 medios es, lo que escribí mal, es 0, yo les digo 0,7071 por ahí, ¿verdad? Eso es lo que da seno de pi cuartos. Seno de pi medios es 1. ¿Okay? Lo puedo hacer en la calcu, pero en realidad viendo el círculo trigonométrico uno lo saca rapidísimo, ¿verdad? Porque seno de pi medios, estamos hablando de este puntito aquí arriba. Ese es el punto 0,1. Y recuerden que la componente y es seno. Entonces, seno de pi medios da 1. En 3 pi cuartos vuelve a dar raíz de 2 medios. En pi da 0. Otra vez aquí en pi, este puntito es el 1,0, la componente y es seno. 5 pi cuartos les da menos raíz de 2 medios. En 3 pi medios da menos 1. En 7 pi cuartos da menos raíz de 2 medios. Y en 2 pi vuelve a dar 0.
Y ahí es donde empieza a repetirse una y otra vez. Entonces, vamos a hacer por acá un sistema de coordenadas donde vamos a graficar la función seno. Y bueno, gracias a que estoy en la compu, literalmente voy a hacer un copy-paste, ¿verdad? De la función, primero haciéndola entre 0 y 2pi. Y después voy a hacer copy-paste. ¿Ok? Y así de fácil la voy a construir. Entonces por aquí está X, por aquí está Y. Pongamos por aquí, lástima que no tengo una regla en este programa. De ahí me quedo muy lejano, pero... Entonces digamos que ese es pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos, 3 pi medios, 7 pi cuartos, 2 pi. Pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, pi, 5 pi cuartos, sigue 5, no, 3 pi medios, 3 pi medios, luego sigue 7 pi cuartos y terminamos con 2 pi. Pongamos el menos 1 por acá y pongamos el 1 entonces como por aquí. Dice que en 0 da 0, okay, este puntito, el origen, okay, seno es una función que parte del origen, sale de 0, 0. Okay. En pi cuartos da raíz de 2 medios, que dijimos que era como 0,7, más o menos. Entonces en pi cuartos da como 0,7, que andará como por aquí. Okay. En pi medios da 1. En 3 pi cuartos da 0,7. Okay. Luego en pi da 0. En 5 pi cuartos da menos 0,7, más o menos como por aquí. Okay. Luego en 3 pi medios da menos 1, más o menos por ahí. Luego vuelve a dar menos 0,7 y regresa al 0. Entonces voy a poner los puntitos, sale el 0, 0, pasa por este punto, llega aquí arriba, pasa por este punto, baja, y ahora pasa por este, baja hasta menos 1, vuelve a pasar por aquí, y llega hasta 0 de nuevo. Okay, ahí se ve más o menos cómo es la curva, ¿verdad? Con esos puntitos se ve cómo es la curva. De hecho, en pi medios, en este puntito que estoy marcando, en pi medios es como un punto de los más altos que tiene la curva. Luego empieza a bajar y llega hasta 3 pi medios, que es menos 1, lo menos que puede dar seno, ¿verdad? Ese es como el punto más bajo. Ok, más o menos la gráfica es así. Ok, aquí hace un corte, ok. Llega a este punto que es el más bajo y se regresa y llegamos aquí al puntito final. Esa es la función seno, ¿verdad? Y ahí la tenemos. Voy literalmente a hacer un copy-paste. Primero la voy a pegar por aquí abajito para quitar algunos elementos que no los quiero. Esto usualmente en la pizarra, cuando lo estoy haciendo a mano, no puedo, pero aquí sí, ¿verdad? Eventualmente podemos quitar algunos elementos que no necesito. Y como les decía, como la función lo que hace es una repetición, ahora voy a copiar este, porque ese es, digamos, el movimiento básico o la curva básica de seno. Y a partir de esa, simplemente es una repetición. ¿Ok? Entonces ahí lo volví a copiar, ven, aquí lo pego y listo. Ahí tengo cómo sigue la función seno. ¿Ok? Voy a pegarlo nuevamente, pero ahora de este lado. Ahí sigue. Esa es la función seno cuando estoy en los negativos. Vamos a pegarlo de nuevo y pongamos una más aquí.
Ahora, cuando estoy en la compu, bueno, esto me permite hacerlo de una forma muy sencilla. ¿Ok? Ya tengo entonces una gráfica bastante buena, ¿verdad? De la función seno. Ahí ustedes eventualmente, ¿verdad? Solo puse la numeración en el eje X entre 0 y 2pi, pero igual, ¿verdad? Uno podría seguir poniendo aquí y, qué sé yo, voy a poner tal vez los más importantes. Esto sería 5 pi medios, donde vuelve a llegar hasta arriba. Luego llegamos a 3 pi. Luego tenemos aquí 7 pi medios. Y por aquí donde vuelve a pasar por el 0 es 4 pi. ¿Okay? Igual aquí en los negativos es menos pi medios. Por aquí está menos pi. Por aquí está menos 3 pi medios. Por aquí está menos 2 pi. Este es menos 5 pi medios. Este es menos 3 pi. Por acá está menos 7 pi medios. Y por aquí al final, si esto continúa, por aquí al final estamos en menos 4 pi. Okay. Y ahí tenemos la gráfica de la función seno. Entonces, cosas importantes. Bueno, pongámoslo aquí como una nota. Algo que mencioné antes, pero lo voy a hacer más explícito. Ahí lo puse en el codominio o en el ámbito más bien de esta función, ¿verdad? En el rango. Seno es una función que siempre está entre menos 1 y 1. Eso es algo importante, es una nota importante. Ok, además, vean qué interesante esto que voy a poner. Bueno, de hecho lo voy a poner, lo voy a hacer en negro. Ok. ¿Qué pasa si ustedes agarran un valor positivo en X y un valor negativo, ¿verdad? Con el mismo, a la misma distancia al cero, ¿verdad? Pero uno positivo y uno negativo. Por decir algo, ¿qué pasa si ustedes agarran el 3 pi medios del lado derecho? ¿Okay? Vean que la función seno dio menos 1 aquí. ¿Y qué pasa si yo me fijo en menos 3 pi medios de este lado? ¿Okay? A la misma distancia del cero, pero en dirección opuesta. O este dio 1. Dieron lo mismo, pero con signo contrario. Y eso siempre pasa en la función seno. Agarren uno positivo, agarren pi cuartos. En pi cuartos dio 0,7071. Agarren el mismo, ¿verdad? Pi cuartos, pero negativo. ¿Verdad? Agarren menos pi cuartos. Y fíjense en cuánto da. Les da menos 0,7071. ¿Verdad? Menos 0,7. Entonces, si yo me fijo en un número en X y me fijo, ¿verdad? Digamos que un número positivo en X, y me fijo en el mismo pero negativo, y voy y los evalúo en la función seno, me doy cuenta que uno da con signo distinto al otro. Ok, ¿cómo digo eso? Que si yo agarro un X y agarro el mismo X pero negativo con signo contrario, esas dos dan del mismo, digamos que el mismo número pero con signo contrario. Okay. Si quieren lo ponen así, si quieren lo ponen como es más común ponerlo de esta otra forma. Ponerlo así. Seno de menos x es igual a menos seno de x. ¿Ok? Agarran un x, agarran el mismo x pero negativo, los meten en la función seno y se dan cuenta que les da lo mismo pero con signo contrario. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Esto, cuando sucede, se dice que es una función impar. Entonces se dice que seno es una función impar. Okay. Esa es una identidad trigonométrica también. Estas las agregan a sus fórmulas de identidades trigonométricas. Ya tenemos una más. Identidad trigonométrica. Okay. Y se nota, ¿verdad? O sea, se ve en la gráfica muy bien que se cumple esto que estoy diciendo. Les comentaba, bueno, que iba a hacer la gráfica en GeoGebra para mostrárselas.
Voy a hacer, bueno, ya que solamente estoy compartiendo en este momento el OneNote, voy a hacer rápidamente la gráfica en GeoGebra y lo que voy a hacer es que la copio y la pego aquí en el OneNote. Ok, entonces, para que comparen mi gráfica con esta que está haciendo GeoGebra. Ya por aquí la grafiqué, voy a copiar esa gráfica y voy a voy a pegarla por aquí en el OneNote. Tengan la comparación del dibujo ahora que yo hice a mano con el dibujo que se hizo en GeoGebra. Ahí está. Okay. Ese es el dibujo en GeoGebra. Vean que la idea es la misma, ¿verdad? Obviamente en compu yo la hice a mano alzada ahí con valores aproximados. La compu la hace muchísimo mejor, obviamente. Pero aquí se nota, ¿verdad? Que el punto más alto lo tengo en pi medios. Pi medios es 1,50 y algo, ¿verdad? 1,57 es pi medios, por ahí. Cuando atraviesa el eje X es en pi, 3,14. Luego el punto más bajo dijimos que estaba en 3 pi medios. ¿Ok? ¿Cuánto es 3 pi medios? Si pi medios era 1,57, 3 pi medios es como 4,60 y algo, por ahí, ¿verdad? Ok, y ahí se ve, bueno, ahí se me dobló un poquillo ese, donde puse los puntos, pero más o menos por aquí, ¿verdad? Donde queda. Ok. Ok, más o menos por ahí. Y después vuelve a intersecar el eje X aquí en 2pi. 2pi, 6,28 algo. Okay. Vemos que efectivamente ahora calza con lo que yo hice arriba. Nada más que, bueno, por supuesto la gráfica digamos que está un poquito mejor, ¿verdad? Más bonita, ¿verdad? Y vean cómo efectivamente se repite una y otra vez cada 2pi, ¿verdad? Si yo me fijo en la gráfica de aquí a aquí, me doy cuenta que esa gráfica, ese movimiento que hace, se repite una y otra vez. Bueno, aquí hasta como por aquí. Se repite de este lado también una y otra vez. Ahí se va repitiendo. Ok. El periodo de seno es 2pi. Eso lo habíamos comentado la vez pasada. Okay. Y esa es la función seno, ¿verdad? Voy a hacer seno, coseno y tangente, que son como las más famosas. Las de secante, cosecante y cotangente las voy a copiar. Ahora las voy a poner directamente y vamos a hablar nada más de las características que tienen. Entonces, bueno, me parece que esa es todas las propiedades que tengo que darles de la función seno. Estoy fijando mi folleto a ver si no dejé nada de lado. Yo creo que no. Bueno, pues estoy dando todo. Entonces vamos a pasar a hacer la gráfica y las características de la función coseno. Okay. Vamos a hacer un corte aquí en la grabación.